la computadora, está empezando la grabación y voy a grabar también en mi celular para que no haya pierde. Y comenzamos. ¿Qué les parece? Es un día muy especial por muchas razones, pero como siempre comenzamos, ya son 99. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me encanta la idea. Se llenó la sala. Bravísimo. Muchísimas gracias por acompañarme. Me sirve mucho su compañía para refrendar el paso que llevo de recuperar mi salud, que sí realmente se vio muy comprometida el viernes pasado, con una temperatura que a las 9 de la noche era de 40 grados centígrados. Sí. Y una presión sanguínea de 160, 110. Wow. O sea, me hubiera podido dar un infarto cerebral o un infarto cardiovascular, y tuve que tomar dosis masivas de paracetamol y Tylenol y no sé cuántos rollos para estabilizarme. Pero del viernes para acá mi avance es realmente, yo lo diría, hasta milagroso. Así que aquí estoy con toda la energía y el entusiasmo para emprender una semana que va a ser muy especial. Esta semana, lunes, miércoles y viernes, no el jueves, porque el jueves en Estados Unidos es Thanksgiving, y los de Phoenix me pidieron, y los de Los Ángeles me pidieron que la sesión del jueves la pase para el martes. Bueno, entonces los 3 días que sí hay sesión, voy a dar 3 temas diferentes, pero todos relacionados con lo mismo. Y estos temas están relacionados con la celebración universal nacida en México. Gracias a los mexicanos, sobre todo de Silao, Guanajuato, se logró instaurar por el Papa de la época, cuyo nombre ya en un momento más les platicaré, el Día Internacional o el Día Mundial de la Fiesta de Cristo Rey. Pero es un invento mexicano. ¿Quién lo sabía? Yo lo sabía. Qué bien. Bueno, Dos o tres lo sabían. Yo también lo sabía. La fiesta de Cristo Rey, por primera vez, nació en México, en Silao, Guanajuato, y concretamente en el Cerro del Cubilete. Uno de los temas que trataremos, aunque no es el de hoy, es el de cómo ese monumento fue bombardeado por la Fuerza Aérea Mexicana, dirigida por el general Joaquín Amaro, que hoy está considerado como uno de los grandes héroes de la revolución, o como lo he dicho, de la revolución antimexicana. Quiero que se imaginen, por favor, la dramática imagen de un avión de los que participó en la Primera Guerra Mundial, que en aquella época pues eran modernos, ¿no? Ahora pues son objetos de museo, dejando caer bombas de alto poder sobre el Cristo que los rancheros de Silao habían creado, habían construido en el Cerro del Cubilete, y que en aquella época medía 9 metros. De todas maneras era monumental. A un mexicano, general del ejército mexicano, bombardeando personalmente el monumento de Cristo Rey. Esto nos da una idea del odio besánico de todos los revolucionarios antimexicanos desde esa época hasta la fecha. Hasta la fecha. Con excepción de un gran converso, a quien en estos momentos rindo mi testimonio de admiración, y que fue don José Vasconcelos, maestro de América. Ese tema del bombardeo del monumento de Cristo Rey, pues será objeto de uno de los temas que vamos a ver en estas sesiones, consagradas todavía a la revolución antimexicana, pero en esta semana, debido a que el día de ayer, domingo,
fue la fiesta del Rey de Reyes, Jesucristo, Rey del Universo, quiero consagrar esta semana a los amigos de Historia de México, a mis amigos de mejor calidad de vida, mi mejor versión de mí mismo, de lunes y miércoles y viernes. Les quiero comentar, les quiero compartir, pues temas relacionados con esta maravillosa festividad que le da sentido a nuestra vida, que nos hace sentir y pensar a quién conviene obedecer hasta el martirio, hasta que la vida nos pudiera costar incluso. Y el tema de hoy es, me da mucho gusto, les platico, el viernes intenté leer las letras grandes de este documental que les voy a compartir y no fue posible. No podía ni leer las letras de 28 puntos, mucho menos las de 14, pero ahorita mi vista está plenamente recuperada, así que lo voy a leer y lo voy a ir compartiendo. Y aunque ya lo subí al chat, lo voy a subir a todos los chats, una liga que publica afortunadamente El Universal. El Universal tuvo la nobleza de publicar que a 100 años del atentado se celebra el Cristo del atentado. ¿Cuál es la historia? En la imagen que voy a publicar, ustedes verán cómo el Cristo es grande, de mucho más de 1 metro de longitud, completamente doblado por la fuerza de la bomba que puso un obrero comunista del Partido Comunista Español, que vino a México especialmente para realizar el atentado contra la imagen, mejor dicho, contra la figura de la Virgen de Guadalupe en la basílica de aquella época. Nos cuenta el Universal con un apego estricto y asombroso a la verdad histórica, cosa que debo reconocer al que lo haya hecho. No aparece su nombre, pero es como un editorial del Universal, ¿no? Entonces eso lo hace más valioso porque es una postura periodística propia del Gran Diario de México, a quien en esta ocasión le mando un cordial saludo con mucha admiración y cariño. Porque ahora sí se vio mexicano y se vio guadalupano. Dice el Gran Diario de México en la fecha 14 de noviembre, o sea, apenas exactamente hace una semana, más un día. Dice así: la mañana del 14 de noviembre de 1921, a los pies del altar de la Virgen de Guadalupe, un hombre se acercó al atrio y colocó sobre él un arreglo de flores. Fíjense, sobre el altar de la Virgen. Es decir, a los pies de la Virgen. Minutos después, un estallido tremendo cimbró el recinto, o sea, toda la basílica. Este acto dejó como consecuencia graves daños en el altar, candelabros y rotos y una cruz doblada de bronce. Sin embargo, el atentado no produjo afectación alguna a la imagen de la Virgen del Tepeyac. Ni siquiera se fracturó el cristal que la protege, que es absolutamente pues, un objeto de gran fragilidad. El vidrio, aunque sea duro, es muy frágil. Este hecho ocurrió hace exactamente 100 años, en la antigua Basílica de Guadalupe. Desde entonces, feligreses y párrocos afirman que se trató de un milagro de la Virgen de Guadalupe. La cruz de bronce, exhibida actualmente en la Basílica de Guadalupe, en el nuevo templo, confirma el acontecimiento. Hoy en día se le conoce como el Santo Cristo del atentado. Hagan de cuenta que nuestro Señor Jesucristo está diciendo: con mi madre no te metas. Para decirlo a lo mexicano, ¿no? Aquí estoy yo para protegerla. Y primero a mí me doblan que hacerle daño a mi santa madrecita. En entrevista con el Universal, porque el periódico tuvo la galanura, el acto valiente, de ir a entrevistar al señor canónigo don Luis Felipe García Álvarez, una persona a la que tengo el gusto de conocer hace muchos años, hace 40 años lo conocí, ya no lo he cultivado,
que es un teólogo magistrado guadalupano. No solamente es un teólogo, es además un magistrado guadalupano. Quiere decir que es un especialista en el tema. Menciona que ese hecho no solo confirma un milagro de la Virgen, un milagro más de los muchísimos que se reconocen a la Virgen de Guadalupe, sino que es evidencia de la feroz persecución que la Iglesia Católica sufrió en esos años. Algo que, claro, el Universal no va a decir, pero yo sí, es que la persecución continúa ahora, pero por otros medios. ¿Sí? Un acto brutalmente persecutorio, irreverente y absurdo, impasable para cualquier mexicano que tenga, vamos, hasta simplemente sentido común, ya ni siquiera amor por su madre Guadalupe, es el hecho de haberle llamado Morena al partido en el poder. Es un acto blasfemo, es un acto irreverente y es un acto de feroz inteligencia mercadotécnica para llamar la atención de la bola de imbéciles que siguen a ese partido. Porque les recuerda a la Virgencita del Tepeyac, Morena, la Virgen Morena. Entonces, esta persecución ahora sigue por otros medios. Nunca, desde 1910 hasta la fecha, esta persecución ha cesado. No más que la persecución no tiene que ser a bombazos, o a fusilamientos, o a secuestros, o a degollados, como lo hacía Tomás Garrido Canaval en Tabasco, hasta que mi padre le paró el alto a Tomás Garrido Canaval y logró echarlo del país por la presión que los rancheros de Tabasco, dirigidos por mi padre, en 1936, lograron frenar la persecución en ese estado de la República. Pero quedó tan desolado el estado que a la fecha los tabasqueños no saludan ni se despiden con la palabra adiós, porque se logró prohibir y se quedó la palabra adieu, como si fuera francés, adieu, para no referirse a Dios, para no encomendar a Dios a la gente. Y los tabasqueños actualmente ni siquiera se dan por enterados que el tirano ya se murió hace muchos años y que fue expulsado del país por la acción heroica de mi santo padre, pero siguen diciendo adiós. Imagínense lo que es la fuerza persecutoria de los sujetos que gobernaban México esa época y el día de hoy. Porque curiosamente, el Pejelo Cosle es tabasqueño y ahí creció. Ahí se hizo la fiera, el psicópata y el perseguidor que es. Y obviamente su forma de persecución, pues será uno de los temas que hablaremos ampliamente en la próxima sesión, porque no nos dará tiempo en esta. ¿Cómo persigue hoy el malo al catolicismo? Y cómo denigra al cristianismo, diciendo que Cristo es un personaje admirable, ¿sí?, al cual él sigue como si fuera una estrella de béisbol. Bueno, en el Santo Cristo del Atentado hay un gran letrero, un poco ilegible porque la fotografía que publica el Universal no es muy clara, no tanto porque la foto sea defectuosa, no, sino porque se ha venido deteriorando después de 100 años. Dice así: el día 14 de noviembre de 1921, un hombre desconocido, pero ya después se conoció quién fue, con el pretexto de depositar él mismo un ramo de flores, se acercó al altar y colocó su ofrenda ante la Virgen venerada de Nuestra Señora de Guadalupe, alrededor de las 10:30 de la mañana. Y entonces estalló una bomba de dinamita que se hallaba oculta entre las flores. Los desperfectos fueron tan graves en las gradas del altar, que son de mármol, y el candelabro de latón y de bronce, que estaba la santa imagen de nuestro Señor Jesucristo, quedó retorcida y cayó al suelo. El cristal del cuadro de Nuestra Señora ni siquiera se estrelló.
El día 17 del mismo mes, 3 días después, el comercio de nuestra capital cerró durante 5 horas como protesta porque este incalificable atentado contra la imagen de Nuestra Señora fue algo verdaderamente monstruoso. Desde entonces, el pueblo fiel de México venera de modo muy especial la imagen del Cristo del atentado, que protegió con su cuerpo a su propia madre para evitarle un daño mayor en este tan perverso atentado. Es lo que dice el cuadro en donde está el bronce, es decir, la figura del Santo Cristo retorcida, que no es ningún objeto pequeño, es un objeto grande y pesado, como diciendo, ya lo dije, con mi mamá, con mi Santa Madre, no te metas, terrorista. Feligreses y párrafos afirman que fue un milagro de la Virgen. La foto es de Berenice Fregoso del Universal. Bien, Berenice. Por supuesto que fue un milagro, dice el señor canónigo. La cruz del atentado no es nada más celebrar el hecho. Celebramos cómo Cristo defendió a su madre. Celebramos, pues, el triunfo de Cristo. Aquí en la basílica, continúa platicando el canónigo a la periodista, aquí los milagros ocurren todos los días. Que ella esté con nosotros es ya un milagro. Ella está en un ayate. No dice pintada. La verdad es que la Virgen está viva en el ayate. Los agentes profesionales científicos de la NASA han dicho cosas asombrosas que veremos con mucho detalle en diciembre. Pero les puedo adelantar la que a mí más me impacta. Y es el hecho de que los colores de la tilma que representan a la Virgen no están formados por moléculas cuyos elementos existan en el planeta Tierra. Repito el concepto. Los colores de la tilma que representan a la Virgen de Guadalupe no están compuestos por átomos, electrones, moléculas o protones cuyos elementos puedan ser catalogados en la tabla de los elementos conocidos en el planeta Tierra. Esto ya de por sí es un verdadero milagro. Pero además los técnicos de la NASA dijeron que no son pinturas, que es una proyección holográfica sobre la tilma de Juan Diego y que esta proyección holográfica flota a unas cuantas micras de distancia respecto de la tilma, la cual debió haberse pudrido hace 470 años y sigue intacta como si el tiempo no hubiera transcurrido. Pero bueno, eso de la Virgen de Guadalupe será conferencia que daré por allá del 12 de diciembre aproximadamente. La Virgen está ahí, pues, viva desde hace 500 años. El señor canónigo comenta que después de que ocurrió el atentado, la Virgen tuvo que ser escondida en un ropero de una casa particular, sacándola de la basílica en una camioneta de mudanzas. Luego fue llevada a la casa de la familia Montiel, lugar donde fue custodiada y protegida. Algunos han dicho erróneamente que fue llevada a la casa de la familia Maciel. No. Fue llevada a la casa de la familia Montiel. No hay que confundir Maciel con Montiel. Además, el teólogo magistrado afirma que en esos años la Iglesia Católica sufría una persecución militar, diferente a la actual, que no es militar, pero es mucho más diabólica y profunda y eficaz que la de aquella época. Una persecución militar por parte del gobierno, y por ello hubo asesinatos de sacerdotes, secuestros y desapariciones, así como atentados con bombas contra iglesias, monumentos y lugares de suma importancia para nuestra fe católica. En efecto, todo el país se vio sacudido por docenas de atentados, de los cuales, acerca de los más principales, les daré puntual conocimiento. El canónigo Luis Felipe García,
Dijo que el hecho evidencia la persecución que sufrió la iglesia. También la foto del señor canónigo es de la señorita Berenice Fragoso del Universal. Y continúa explicándonos el señor canónigo. Muy sabiamente dice algo que yo voy a tocar también, nada más que pues él no es historiador y yo sí, pero lo dice de una manera muy sabia, muy correcta. La Constitución de 1917, dice ya de paso, mi papá no le llama Constitución, le llama prostitución. Es una verdadera prostitución. Fue una constitución, ojo, antieclesiástica. Letra por letra, línea por línea. Y ahí pierde sentido la iglesia. Desde ese momento, todos los sacerdotes, ojo por favor, pasan a ser objetos del Estado. Se nos negó la ciudadanía. Esto afirma el día 14 de este mes el señor canónigo. Desde entonces el sacerdote católico no es un ciudadano mexicano porque no puede votar. No es un ciudadano mexicano. Desde esa época, desde la persecución anticatólica, de la revolución antimexicana y la prostitución que hoy nos sigue disque gobernando. Continúa el señor canónigo. No somos ciudadanos, se nos negó la ciudadanía. La persecución cristera no se dio de 1926 a 29. No. Esa persecución armada duró esos 3 años, pero la persecución que continúa a la fecha comenzó, y aquí viene la joya de la corona de esta sesión, desde 1910. Con el apoyo, el financiamiento, la protección de las logias de más alto poder en la Unión Americana y en The City, Londres. Lo mismo que las logias de París. O sea, toda la masonería universal se unió para derrocar a Porfirio Díaz e instalar el régimen asesino que hoy todavía nos gobierna, nos desgobierna, mejor dicho. El señor canónigo afirma que durante ese tiempo hubo muchos sacerdotes muertos, perseguidos y desaparecidos. Además, se registraron atentados contra algunas iglesias y contra el señor arzobispo, contra la catedral, y algunos templos incluso colgaban banderas rojinegras. Sí, imagínense. En las puertas de las iglesias colgaban banderas rojinegras. No sé si ustedes sepan que la bandera rojinegra no significa huelga. La bandera rojinegra significa odio a la Iglesia Católica. Odio a Dios. La bandera rojinegra significa soy ateo por militancia y convicción. Por eso las ponían en las iglesias. El Gran Diario de México, esto es historia, en su publicación del 15 de noviembre de 1921, día posterior al atentado, en su primera plana mostró imágenes del altar destrozado. Fue el Universal el que publicó todo el día siguiente, de la cruz retorcida y de los daños ocasionados en el recinto. El titular del Universal decía, y se puede leer en el facsímil del Universal de ese día, un atroz atentado en la Basílica de Guadalupe. Inmediatamente después levantamos la cara hacia el sitio donde la imagen de Juan Diego se encuentra encerrada en su marco de oro. Venturosamente estaba intacta, pues ni siquiera los cristales que la guardan de la acción destructora se habían roto. Se lee en la nota de aquella época. Ustedes cuando lean, le den clic, pasa con que le den clic a la liga que voy a repetir en un rato más al terminar la sesión, van a ver la primera plana del Universal. Ah, no, dice el Universal, segunda sección. Dan todas las fotos en detalle, el altar, la Virgen, la foto del criminal, etcétera, con sus clásicos cinturones que usaban los terroristas españoles de aquella época.
Dice el pie de la foto que el Universal publicó en su primera plana un día después del atentado imágenes del suceso. También imágenes de doña Berenice Fregoso. Y hay una cosa muy bonita que también publica el Universal que dice, fíjense, a diferencia y a contrapelo de lo que dicen Jaime Duarte y compañía, no te espantes. No te espantes. Las iglesias tocarán campanas en la noche por esta razón. No te espantes. No te asustes. No tengáis miedo, como dice Juan Pablo II. Porque Cristo, y ya lo demostró en este atentado, el Cristo del atentado, Cristo vencerá. Esta declaración es confirmada por el especialista guadalupano, ya que cuenta que luego del atentado el altar quedó destruido, el Cristo retorcido y todo el mármol roto. Explica que aunque la bomba estalló a los pies de la Virgen, a ella, repite, no le pasó nada. El marco no sufrió deterioro. Tampoco el vidrio que la protege, la Virgen no tuvo daños. Sobre el inculpado, ahora revelo su nombre, un español del Partido Obrero Comunista Español, venido a México exprofeso para eso, se llamó Luciano Pérez Carpio. Luciano Pérez Carpio. Pero aquí viene lo peor. Aunque el canónigo duda de si fue realmente el autor, yo por otras fuentes, como la de mi abuelo, que él fue testigo presencial casi del hecho, porque unas horas después él se enteró y anduvo investigando, y además acuérdense que mi abuelo, don Adalberto Abascal y del Río, primo hermano del presidente Lázaro Cárdenas, era el jefe cristero número 1. Entonces él tuvo acceso a información privilegiada y confirmó a la familia desde que yo era muy chavito que en efecto el señor Luciano Pérez Carpio, ojo, fue protegido por el gobierno del presidente Obregón. Lo defendió la policía al autor del atentado y lo defendió también el presidente Álvaro Obregón. Por fortuna, y no tengo el menor empacho ni vergüenza en decirlo, por fortuna Álvaro Obregón fue ejecutado. Es la palabra correcta. No fue asesinado, fue ejecutado por un soldado cristero en una acción militar. La ejecución fue celebrada por León Toral, así se llamaba, León Toral, un joven de 20 y tantos años, si mal no recuerdo su edad, la confirmaré, que era un gran dibujante. Entonces él se metió a un restaurante que estaba en aquella época en un monumento que ahora es el monumento a Álvaro Obregón, allá por Insurgente Sur, en la salida a Cuernavaca, que se conoce con el nombre de La Bombilla, que tiene unas resbaladillas donde yo jugaba de niño y mi abuelita se enojaba porque era muy peligroso y alguna vez me rompí la nariz y casi la cabeza por andar ahí de travieso, y nos llevaba justamente a contarnos que ahí habían ejecutado al peor perseguidor de la Iglesia Católica de aquella época. Don León Toral empezó a hacer caricaturas de los comensales y de pronto el mismo general Álvaro Obregón pidió que le hicieran la suya. Y sí, muy atento, León Toral, hizo la caricatura del presidente, se la mostró y mientras él la miraba embelesado, León sacó su pistola y le disparó toda la carga a quemarropa. Allí murió uno de los grandes perseguidores de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Guardia de Corps no ejecutó en aquel momento al ejecutante? Por la sencilla razón de que no pensaban que los motivos de León Toral fueran de orden religioso. Ellos lo que querían saber es quién había mandado matar al general Obregón. Y le echaban la culpa pues a Lázaro Cárdenas, a Plutarco Elías Calles,
a algunos otros grandes personajes de la época, y para gran frustración de todos ellos, finalmente tuvieron que reconocer que lo que decía León Toral era estrictamente un motivo cristero. Así que en este día, bueno, ayer, que celebramos al Rey de Reyes, podemos decir que León Toral murió como un soldado de Cristo, porque meses después de un largo proceso, yo tengo un libro en casa que se llama El proceso a León Toral, en donde la policía judicial de la época intentó lograr arrancarle mediante torturas la confesión de que había sido enviado por los esbirros de Calles, de Cárdenas o de algún otro personaje de la época, como pudo haber sido, no sé, ay, se me escapa su nombre, después fue el presidente, Pascual Ortiz Rubio, pero no. Se demostró que ni siquiera era una conspiración. Le echaron la culpa también a una monjita para poderla fusilar, como para darle una lección al clero de que pues conmigo no te metas, y también fusilaron a una monja a la cual torturaron, violaron, secuestraron, hicieron con ella con lo que se les pegó la gana para arrancarle confesiones que obviamente pues nunca pudo proferir porque era absolutamente inocente y ajena a la mente, a la intención y al propósito que había conducido a León Toral hasta la bombilla a disparar su arma de la manera más justa, en lo que se llama legítima defensa y guerra justa. Maestro, ¿no fue la que mandaron a las Islas Marías, a la Madre Conchita? Creo que sí tienes razón. No la No mataron. la fusilaron, la deportaron a las Islas Marías. La deportaron a las Islas Marías. Tienes razón y agradezco mucho tu corrección. Algo me está fallando todavía en este coco que no goza todavía de cabal salud. Gracias, Juanito. Muy amable y muy certera tu corrección. Bueno, no pues, tiene muchos años que murió. que murió. Era la madre de creo que fue prima de la madre Concepción Cabrera de Armida, prima lejana. Mucha razón también. Gracias, Rosita. No, pues aquí el más tullido es alambrista. Siempre he dicho que yo aprendo más de mis alumnos que de mis maestros. Gracias a todos. Yes. Muy bien, yes. Entonces, nos continúa diciendo el señor canónigo que para conmemorar los 100 años de este suceso, la Basílica de Guadalupe abrió este domingo, o sea, el domingo 13, la Puerta Santa y realizó una procesión con letanía de los santos, en donde se llevó a cabo un rezo por los santos difuntos, por los fieles difuntos, y dará indulgencia plenaria. Ojo, este es un anuncio oficial. Dará indulgencia plenaria durante todo el año del 20 de noviembre al 20 de noviembre de 2022, Día de Cristo Rey. ¿Quién sabía de lo de la indulgencia plenaria? Nadie. Bueno, creo que una persona. Maru, ¿tú cómo lo sabías? Yo sabía. Lo leí. Yo sabía. ¿Lo leíste? ¿Lo sabías, Mario? Bien. Pues aprovecharse porque los otros 98 parece que no estaban enterados. No. Bueno, qué bueno, me alegra mucho que los esté yo enterando. ¿La basílica? Sí, hay que ir a la basílica, escuchar misa, confesarse, hacer penitencia, orar por los fieles difuntos y asumes indulgencia plenaria. Es decir, como si estuvieras recién nacido. ¿De cuándo a cuándo? Del día 20, que fue el sábado, 20 de noviembre del 2021, al 20 de noviembre del 2022. Un año para obtener indulgencia plenaria. Los más flojitos nos vamos a tardar casi un año en ir. Pero no, pues hay que apresurarse, ¿no? Porque uno no sabe cuándo se va a morir. Correcto. Claro. Bien, y entonces, bueno, pues este es el reportaje que hace el Universal
sobre lo que ha sido nuestro tema de hoy. Y bueno, pues a continuación damos apertura, como siempre, a las preguntas, comentarios, aportaciones, etcétera, que quieran hacer sobre este formidable tema. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Yo, bueno, primero que nada, que estaba mencionando sobre los atentados, que también hubo asesinatos de sacerdotes. Justo hace rato estaba leyendo el libro de Alberto Bárcena, Iglesia y Masonería, y lo que sucedió en España en 1820 es muy similar. La masonería, cómo se puso a matar a sacerdotes, y a frailes, y a jesuitas, y a todo quien se le pudo, durante 8 horas, un asesinato terrible en calles y cosas así. Pues no son muy, pues bueno, no sé, no que no sean muy listos, sino que siguen utilizando las mismas tácticas. Y bueno, pues también sucedió en la época de en la época de Enrique VIII en Inglaterra, y sucedió en la época de Oliverio Cromwell en Inglaterra un siglo después, y sucedió en la Revolución Francesa, y sucedió en la época napoleónica, y sucedió durante la Revolución Antimexicana, y sucedió también con Lázaro Cárdenas en 1936. De hecho, mi madre se acordaba y nos contaba cómo se la pasó escondida toda su escuela primaria y secundaria porque tenían miedo de que llegaran los federales a acribillar a las monjas o a secuestrarlas, que eran sus maestras. Y bueno, fue una experiencia para ella tremendamente formativa, que sirvió para que transmitiera a sus hijos una fe ejemplar. No con su palabra, sino con su ejemplar forma de enfrentar aquella época tan difícil de su vida, ¿no? Y podríamos dar infinidad de más detalles, ya platicaremos en cuanto sea la próxima sesión, que será el miércoles, no será dentro de 8 días, será este miércoles, no habrá repetición, sino tema nuevo. Ya veremos los detalles de otros atentados gravísimos y sobre todo en su momento también, en este mismo ciclo, vamos a ver la forma como el gobierno federal guardó las armas, pero sacó otras peores, que son con las que hoy nos persigue, nos silencia. Y lo peor de todo, con la complicidad, la cobardía o el silencio de la propia jerarquía católica. Bien, gracias por ese comentario y sigue Carlita. Adelante, Carlita. Ay, sí, yo quería platicar que hace 2 años fui a hacer fui a pasear allá a Ciudad de México y me enojé tanto con el disque guía, porque lo que dijo fue que había sido un señor muy enojado el que fue a poner la bomba porque un padre había dejado embarazado a su hija. O sea, manches. Eso fue, y es No un puede disque ser, guía yo no sabía. de turista. Y claro que yo le dije, usted está equivocado, eso fue un atentado del gobierno. No, puedes checarlo en internet. Ay, no, estaba yo fúrica y echándole pleito a ese hombre. O sea, pero imagínense las mentiras que se ponen a decir estos pseudoguías. O sea, no, yo estaba enojadísima con esas mentiras que a lo fácil les encanta andar soltando. No, horrible. Y pues no, esa era mi experiencia que les quería platicar sobre un paseo que nos dieron ahí a la Basílica, y este hombre diciendo que había sido por un señor enojado porque un padre le había embarazado a la hija, no, y en venganza. Qué horror. En venganza. Sí. No, Se sí, confundió horrible. de época y de país, porque No, de hecho la invasión de los moros contra España fue por esa razón. Así es. Allá sí fue verdad. Sí, eso era mi comentario. No, bueno, pues gracias, Carlita. Yo no sabía ese cuento, ¿eh? Pero te aseguro que lo siguen platicando. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y Pues lo yo peor sí de todo es que los me... turistas extranjeros pues no tienen manera de negarlo. Y ni los mexicanos, yo creo. No, tampoco menos, sí. Seguramente al señor Biden, cuando vino disque católico a la basílica, le contaron el mismo cuento, ¿no? Sí. O a Trump, no se diga también, ¿no? En fin. Bueno, pues gracias por decirlo. A ver, Yasmín Martínez, adelante, Yasmín.
Hola, doctor. Yo quería preguntar cuál fue el rol de la mujer en la Revolución Mexicana, porque siempre se habla mucho de las Adelitas como heroínas, pero ¿cuál fue el verdadero rol que Te lo voy a jugó la decir de la manera más elegante posible. Prostitutas. Así, simplemente. Prostitutas. Chicas malas. Siempre es exacto, chicas malas de la vida alegre. ¿Qué ganaban? Mucho oro, mucha plata. Bueno, muchas de ellas llegaron a ser hacendadas, porque como eran amantes de los grandes revolucionarios, pues las trataban como reinas y te regalo esta hacienda, te regalo esta otra. ¿Sabes cuántas haciendas secuestró e hizo suyas Emiliano Zapata? 88 haciendas, solo en el estado de Morelos. Todas ricas, todas prósperas, de diferentes clases, azucareras, maiceras, alfareras, ladrilleras, lo que quieras. Morelos era un estado riquísimo. Se lo comió Emiliano Zapata. Este monstruo que hoy tiene el Pejelopostli como principal héroe de la revolución y que cada vez que puede sale con su retrato detrás y sus bigototes luciferinos. Así que, ¿qué fueron las Adelitas? Simplemente prostitutas mercenarias que se iban con el mejor postor y cambiaban de amo y cambiaban de dueño por quíteme ahí esas pajas. Ya. Ok, no lo sabía. No se conoce una sola biografía de un solo acto verdaderamente heroico de ninguna Adelita. Literal. Es la triste verdad de nuestra historia verdadera. Disculpe. Pues cuando en la escuela nos dicen que llevemos a nuestra hija de Adelita y eso, pues tampoco. Yo me negué. Yo me negué también ahora que mi hija no la llevé con nada, o sea, no, y es una escuela católica que celebra la revolución y me dan ganas de jalarme los pelos. Pero ¿cómo, Carlos? Ya, así es, así es. Sí. De hecho, hay Celebraba un como Halloween. yo la escucho, he estado en las clases con ella, en algunas clases, me ha tocado los eventos de la independencia y todo eso, y dices, ay, no, ¿qué? O sea, necesitan un asesor histórico urgente si es que lo quieren tener, ¿verdad? Bueno, yo intenté en la escuela de mis hijas el irlandés. Fui a hablar con las directoras, con las maestras y les dije, oigan, ustedes necesitan reformar sus cátedras de historia porque mis hijas llegan a casa con cada barrabasada que me paso a la mesa de sobremesa corrigiéndolas. Y llegó el momento dramático en que una de mis hijitas me dijo, oye papi, es que yo quiero pasar el examen. Creo que estaba en quinto de primaria. Y le dije, muy fácil, hija, mira, hazle así. Y le di el mismo consejo que me dio mi papá en cuarto de primaria. Tú dile a la maestra, usted nos enseñó que el héroe máximo de la revolución es Pancho Villa, por decir algo. Pero la verdad, maestra, es que Pancho Villa tuvo 900 mujeres solo en el estado de Coahuila. Durango. Así ponle. Y bueno, me hablaron. ¿Qué cosa les está usted enseñando a su hija? La verdad. Oiga, pero está muy jovencita para que sepa esas cosas. Bueno, es que la verdad no peca, pero pica. Y a ella le hago el enorme beneficio de que no se deje engañar por su ignorante o maldoso o perverso maestro o maestra de historia. Muchas veces tuve que decir, tú pon lo que dijo la maestra, pero la verdad es esta. Bueno, les platico una anécdota de mi cuarto, quinto y sexto de primaria. Cuando había examen de historia, el maestro me decía, Abascal, pase al frente. Todavía no empezaba el examen. Deme su hoja, aquí está. Tenga 10, váyase a recreo. Váyase a recreo. Porque ya sabía lo que yo iba a contestar. Ya se lo sabía. Sí, y no quería verse en ridículo. Me corrían del salón para que yo no dijera falso, 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 falso. Era una escuela católica que además tenía su confesor y sus viernes primero y eran incapaces de decir la verdad. Una vez les platico algo verdaderamente imborrable en mi memoria. Llegó el gran inspector de la SEP
de la Secretaría de Deseducación Pública. Y en el salón de cuarto de primaria había una imagen de la Asunción, de la Virgen de la Asunción. Y el señor inspector dijo, oiga, maestro, esa es una imagen de la Rosa de los Vientos, ¿verdad? Y yo pegué un puñetazo en el mesabanco, todo el salón volteó y dije, no, señor inspector, es la imagen de la Virgen de la Asunción. Y respétenla. Y el salón aplaudió. Y el señor inspector no supo qué hacer, el maestro tampoco, dio por terminada la visita y se largó por donde vi. Y no aplaudió. No, así eran. Y así son también. Lo que pasa es que ahora en ninguna escuela católica se atreven a poner una imagen cuando saben que el inspector va a venir. Claro. Generalmente las quitan, las tapan, las camuflan o ponen alguna vacilada, pero no son abiertamente católicas. Son vergonzantemente católicas. O como yo les digo, católicas dicen, ¿no? Dice el que es católico. Bien. Gracias, Yasmín, por tu aportación. Tenemos a don Isaac Villa. Adelante, Isaac. A ver si podemos ver tu imagen. Hola a todos, buenas noches. Hola. Profesor, yo con todo lo que se ha comentado ahorita en la clase, que se ha dicho que no hay información en internet, que, como dice Carlos, que se repiten todas estas versiones de mentira. Bueno, yo le había comentado que estaba en un proyecto. Ya avancé un poco en el proyecto, cambió un poco, es investigación sobre cómo dar a conocer mucha información, cómo ya cambió, en vez de página, hacer videos de menos de 10 minutos. Y bueno, hice yo un primer avance sobre 2 historias comparadas, como la versión oficial de un lado, la versión que nos enseñan en la escuela, el otro lado, la versión, saqué la de Benito Juárez del libro de su padre, con las notas de revisión de usted, hacer la comparativa. Esto con el fin de subirlo en videos pequeños, pero bueno, ahorita que pues no hay información, y cómo difundimos todo esto y cómo hacemos que cambie, porque en las escuelas de todos los pequeños se va a seguir otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces el objetivo de este proyecto, bueno, pues es que se vea como que hay 2 historias y que la gente lo ve como normal, ¿no? Pues es la historia que te cuentan el gobierno porque es a la que le conviene, y la historia, pues digamos la historia oficial. Si llegamos a ese objetivo, que se vea de esa manera, que la historia oficial, pues es la que le conviene al gobierno y es la que nos cuentan, pues yo creo que se va a ganar mucha veracidad en todo esto, y serían versiones muy cortas de resúmenes de muchos casos concretos. Yo hice una pequeña de Juárez y las leyes de reforma. No sé, me gustaría compartírselas después de más tiempo, y que usted nos las revise y que podamos promocionar. Comiénzame a mandar lo que produzcas, Isaac. Te prometo darle prioridad y, por supuesto, apoyarte muchísimo para que todos se beneficien con esa maravillosa aportación. ¿Dónde es la junta? Y el caso es, a ver, también, silencio, grupo, por favor. Ajá, sí. Por donde está Sanz de aquí del... Sigue hablando, Isaac. Termina. Tuve que silenciar al grupo, se oía mucho ruido. Adelante. Y entonces, de ahí, promocionar a más fuentes y promocionar sus cursos, ya las personas que quieran tener más detalle, ¿no? Porque la verdad es que tenemos muy poca difusión, tenemos muchísimo material. Yo creo que aquí en el grupo hay mucha gente que sabe bastante y que podemos, no sé, tomar el proyecto. Está programado así para que, no sé, mucha gente haga todos los temas que puedan hacer, que usted los supervise,
que estén las fuentes y que el objetivo principal es que se vea así, como que porque hay dos historias y la historia que les conviene al gobierno y que todos lo veamos como normal, ¿no? Pues es la historia que le conviene al gobierno. Yo hice la primera de las leyes de reforma, pues es bien simple. O sea, la verdad es que... Pero no la he visto, Isaac, mándamela, por favor. Ok. Mándamela al rato que termine la sesión y mañana te pongo un mensaje particular con mis observaciones, etcétera. Y de ahí, pues, empezar que todos estemos trabajando. Con muchísimos temas que podemos hacer de ese modo comparativo. Muy bien, Isaac, es una aportación invaluable. Y nos Te lo vamos agradezco con muchísimo. de usted. Adelante. Muy bien. Tenemos a Marta o Marta con la manita levantada. No sé si está bien escrito tu nombre. No, está mal escrito, perdón. Ah, no te preocupes. Un error de dedo, no me Adelante. había dado cuenta. Sí. Dice usted esto de las Adelitas. Nos han dicho por la Secretaría de Educación Pública de que hay algunas distinguidas personas que hicieron la independencia y luego la revolución, ¿no? Se habla de las hermanas de los Aquiles Cerdán. También en algún lugar se habla de una persona que le dicen Juana Gallo. Es un mito lo de Juana Gallo. ¿Son puros inventos? Como es un mito lo del Pípila, o es un mito del abrazo de Acatempan. O sea, la historia de México está escrita como un cuento de hadas para babosos, para ignorantes, para gente de bajo perfil intelectual, incapaz de desarrollar un pensamiento crítico en busca de la verdad. Está hecha en función de darle pábulo, de darle cabida al pacto de los generales en su tercer punto. Primero, perpetuémonos en el poder. Segundo, repartámonos el territorio. Tercero, dejemos sumido al pueblo mexicano en la ignorancia. Y vaya que lo han logrado. Con mitos como los que acabas de mencionar, Juana Gallo, el abrazo de Acatempan, Leona Vicario, los hermanos Cerdán y puros rollos llenos de mentiras y de ausencias. Ah, porque no dicen lo que no les conviene. ¿No es verdad lo de Leona Vicario y todas esas? No, por favor, ninguna heroica. Ningunos periodistas heroicos que fueron asesinados y qué barbaridad. Los hermanitos Cerdán. A ver, todo se basa en hechos reales interpretados a la manera comunista, a la manera atea o a la manera gubernamental, pero no al modo objetivo de la historia. Por eso he dedicado este ciclo de toda la semana a desvestir a la prostituta revolución. Es una enorme prostituta, llena de ropajes llamativos, de curvas atractivas, de ojos maravillosos, de mirada seductora, pero es una mentira. Es la madre de la mentira. Pero ¿cómo vamos a hacer? Ayer todavía fui a misa aquí a 2 cuadras de la casa. Ajá. Estuvo muy bonito todo, se coronó al Cristo, que viva Cristo Rey, etcétera. Pero en la homilía el padre dice que somos laicos. No puede ser. Bueno. De verdad, entonces yo me acerqué a una religiosa y le dije, madre, me gustaría platicar con el padre, porque yo estoy entendiendo que el laico es una cosa, el laicismo es una cosa, y me dijo que a ver si la próxima semana, pero yo ya estoy así, ¿cómo voy a hacer? No, bueno, pues te prometo que le voy a enviar al grupo un escrito que voy a extraer de mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, un artículo que se llama Los crímenes del laicismo. Lo imprimes y se lo llevas. Por favor. Claro, por favor. Marta, por supuesto, sí, porque... con mucho gusto. Ok, gracias. Cuenta con mi apoyo, claro que sí. Alejandro Familiar, estaba esperando con gusto, adelante. Bueno, enhorabuena que estés mejor, padre. Me siento mejor y sobre todo mejor que cuando empecé hace rato. Bueno, nomás dos cositas. La primera es, ¿cuál sería la explicación de por qué la bandera negra es contra la religión, roja y negra? Es oscuridad y sangre. Sangre y oscuridad.
O sea, Desconozco el detalle en estos momentos, pero te prometo averiguarlo. ok. Pero me acuerdo muy bien de cómo mi papá cuenta en su libro de la Reconquista Espiritual de Tabasco, cómo los asesinos de sacerdotes y monjas, que primero los violaban, luego los decapitaban y luego presumían las cabezas así, y se tomaban fotos para el solaz del público, tomaban fotos de las cabezas degolladas, ¿sí? Y se llamaban, ¿cómo crees? Los camisas rojas. Ujú. ¿Por qué el Partido Comunista Ruso tomó el rojo como símbolo? Habría que averiguarlo. ¿Y por qué la combinación con el negro da ese simbolismo tan tétrico, que es la sangre por la oscuridad? ¿Sí? Vale la pena hacer una investigación y prometo contestártelo con más amplitud en este ciclo. Y el otro comentario nada más, yo nací a una calle que se llama la calle Secreto, que está una cuadra del Parque de Álvaro Obregón. Y bueno, ahí también, como dices tú, jugábamos en las resbaladillas, íbamos a ver la mano. La mano del manco. La mano. Era grotesco eso, pero bueno, ahí estaba, ¿no? La perdió en la batalla de Zacatecas. ¿Sí? Esa era la mano del vivo. Del vivo que se robaba todos los bienes, ¿no? Pero Vival. Yo tengo unas amistades que se apellidan García Sabaté, que el señor era muy antiguo, su origen en San Ángel, en 1900 o fines del siglo XIX. Y una vez, un señor, una familia muy, muy católica, parece culto bastante, y un día platicando con él, nos platicó, fíjate que no sé qué antepasado de él estaba ahí en la colonia cuando fue el atentado. Bueno, la ejecución. La ejecución de Álvaro Obregón. Y dice que él nos dijo, no, mi abuelo, no sé quién, o mi papá me contó que se oyeron múltiples balazos y que en el piso cuando él fue a ver, había muchos cartuchos. Y que luego también él era bastante humorista y decía que se acostumbraba a la expresión cuando preguntaban, ¿quién mató a Álvaro Obregón? Y decían, cállese y pórtese. Cállese, señor, cállese. Sí, cállese, señor, y pórtese bien. Cállense la boca, decía. Refiriéndose a calles. A calles y a Portes Gil, y pórtese bien. No sé, esa es una versión que me llegó a mí. No, no es cierto, no es cierto. No es verdad. Hay demasiados testimonios históricos de que fue un tiranicidio. Así como Jael, Judith y Débora actuaron solas y se echaron a los tiranos de la época, en la era anterior a Cristo, de esa misma manera, la ejecución de Calles fue de un solo hombre, no fue multitud. Ni Calles, ni Portes Gil, ni nadie tuvo nada que ver, excepto León Toral. Eso te lo puedo asegurar, con absoluta certeza. Oye, ¿no tendrá algún descendiente León Toral que quiera revivir una hazaña? No, bueno, yo estaría dispuesto si tuviera $5 millones para invertir en tecnología. Un fusil de largo alcance, mira telescópica, capaz de perforar un tanque a 5 kilómetros, existe, pero ¿dónde se consigue? ¿Y cuánto cuesta? Y todo el ejército que auxiliarmente tenía que asistir para que fuera un tiranicidio factible. No, no es posible. Un cañón de riel. ¿Dónde lo consigues? ¿Cómo lo fabricas? ¿Cómo lo metes al país? No, bueno. Hay muchos que lo han pensado. Algún modo debe de haber, como el de los ladrones viejos. Esos se las ingeniaban y de ahí partían. Entonces alguien, como dijo, un sacerdote dijo por ahí, hay que pedirle al Señor y aventar la piedra y él que la guíe. Pero mira, Rosita, No queda de otra. ya hablando en serio,
hay que hacer una reflexión inteligente. Vamos a suponer que algún valiente león toral logra ejecutar al mal. Sería peor el remedio que la enfermedad. Así es, así es. ¿Por qué razón? Se lo dije hoy a una persona que insiste en la revocación de mandato. ¿Qué fue lo que escribí? Se los voy a leer para ver si así logro entenderme o darme a entender. Perdón. A ver, está en mi chat que se llama Varios. Si no lo logro encontrar, pues lo... Ay, perdón, me equivoqué. No es en el correo, es en el chat. Estoy a punto de encontrar. Mejor versión. A ver. Un poco de paciencia, por favor. ¿Por qué sería peor el remedio que la enfermedad? Es la tesis que yo publico hoy en el chat de Varios. No, WhatsApp me lo eliminó ya, no está. Bueno, tengo memoria y se los explico. ¿Por qué sería peor el remedio que la enfermedad? Bueno, Lo acabo de reenviar para que lo pueda leer, doctor. sí. ¿Lo acabas de reenviar? Ah, ¿me lo reenviaste al chat? Sí. Qué bien, a ver, aquí está. Ay, Maru, qué bárbara, eres un ángel de la guarda. A ver, ahí les va, para todos. A ver, muy queridos amigos y alumnos, de una vez por todas, a Gilberto Lozano no lo manda la Virgen. Daré el jaque mate al pastor a todos aquellos, los incautos, que se han tragado el cuento chino de la revocación de mandato. En el muy remoto caso de que Malo fuese obligado a renunciar por el voto adverso de la inmensa mayoría del padrón electoral, cosa imposible, lo que sucedería como consecuencia sería la peor maldición de nuestra historia. El Congreso, vamos a suponer que no es por revocación del mandato, sino porque alguien logra el rifle de 5 millones y logra una ejecución perfecta a 3 kilómetros de distancia. Vamos a suponer que así fuese. El Congreso, con su mayoría de horda morenaca, nombraría al presidente sustituto por ley mandatoria inmodificable. Y así, ¿quién quedaría como presidente de México? Atención, cualquiera de estos nefastos personajes. 1. Marcelo Ebrard, marica encubierto y masón grado 33, apoyado por las logias de Francia. 2. Claudia Sheinbaum, judía sionista, ferozmente atea y abortista, favorita del malo para sucederle, también masona de alto nivel. 3. Olga Sánchez Cordero, a quien yo siempre he llamado Olgada Diablocheslova, de la peor ralea masónica, furibunda abortista y promotora inicial de la ideología de género como base de la educación a la niñez mexicana. Ella lanzó el programa y ella lo está empujando ahora desde la Cámara de Senadores. 4, probablemente el peor de todos, ojo, atención, silencio. Pablo Gómez, recién llegado a la Secretaría de Gobernación, al primer ciclo de poder, feroz comunista de extrema izquierda, guerrillero, asesino, narcotraficante. Pablo Gómez, hoy amor del peje, por supuesto, aunque siempre lo fue. 5, Ricardo Monreal, narcotraficante de altos vuelos y comunista, y toda la familia Monreal, en varios estados de la República, son capos de capos. Mira. Aparte de comunistas. Cualquier otro, y 6, cualquier otro delincuente, todos lo son, que esté dispuesto a obedecer, a cambio de dinero, poder y privilegios, los planes del Foro de Sao Paulo, comandado por la cúpula sionista del poder global. Todos ellos con una inmensa agravante respecto del mal. Aquí quiero su particular atención. Con una inmensa agravante respecto del malo. Este es perverso, pero ignorante.
Y los citados posibles sucesores también son perversos, pero no son superiores. Pero son muy superiores en conocimientos, maldad e inteligencia al Pejelopóstle. Simplemente Ebrard es político, es políglota y tiene contactos aquí, allá y acullá. Por no decir otras muchas cualidades que usan para el mal los otros personajes. Por eso es muchísimo menos malo para México el malo que cualquiera de estos sucesores posibles. Así que mejor que siga vivito hasta el 2024 y que sea derrotado en las urnas, porque a pesar de lo que diga el perverso psicópata de Gilberto Lozano, es la única salida para librarnos de Morena. Porque el mal no es una persona, eres la punta de la flecha. Pero a ver, díganme, les voy a poner un ejemplo. Tomen una flecha deportiva, una flecha de esas que se usan para jugar a tiro al blanco, ¿sí? Y luego quítenle la punta a la flecha y traten de usarla como un proyectil. No hace ningún daño. Es como un balín con una puntita que no tiene sentido, no tiene fuerza, no tiene velocidad, no tiene penetración, porque no está sustentada en el cuerpo de la flecha. El malo es la punta de la flecha. Morena es la flecha completa. Y el arquero no está en México. El arquero manda a escala global. Así que quitarle a la flecha la punta de la flecha es quitarle todo su poder destructivo. Creen, por favor, en su mente esta imagen y consérvenla para esos necios que insisten en echar al malo. No, que se quede. Porque las personas que van a acabar por hartarse somos quienes vamos a echarlo en elecciones en julio del 2024. No hay otra salida. Y si Gilberto dice que estamos siéndole paleros al malo por esperar la elección, es exactamente al revés. Gilberto es masón, Gilberto es un cobarde, Gilberto es un mercenario que recibe millones de dólares del extranjero por seguir su cuento. Y tanto Mario Gallardo como otros compañeros de Viva Cristo Rey nos dimos muy a cuenta a tiempo, lo denunciamos y por eso nos expulsó del movimiento ese Frena, que de frena no tiene nada. Es hacerle cargo al gordo a malo para que se perpetúe en el poder él y su especie. Esa es la triste realidad. Y no quiere entender ni aceptar que la supresión del malo lo único que nos va a traer son infinidad de maldiciones peores que las que ya sufrimos. La única posibilidad no es suprimir al malo, es echar a Morena completo del círculo de primer poder, de las gubernaturas, de las alcaldías, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Es lo único que nos queda en este país, aparte de orar todos los días a rodilla pelona. Concluyo. A ver, entonces, estos sujetos superiores en conocimientos, maldad e inteligencia al Pejelopóstle, ¿sí?, sería una catástrofe. Así que el remedio saldría mucho peor que la enfermedad. A ver si así la absurda polémica termina, porque aquí sí aplica aquello de Roma loquitur causa finita. Expresión que usaban los papas para hablar ex cátedra cuando tenían que dar un sopapo en la mesa y decir, esta es la verdad. Entonces ahora, los que sabemos a fondo la verdad, tenemos la obligación de proclamarla, porque es una misión evangélica, proclamar la verdad y denunciar el mal. Y la cúpula global lo que quiere es perpetuar a Morena en el poder. Démonos cuenta, por favor. No se trata de suprimir la punta de la flecha, sino la flecha entera, e incluso impedir al arquero que siga disparando. O sea, cuando el que sabe enseña, el ignorante aprende. Cordialmente, su entrenador y facilitador, doctor Juan Bosco Abascal. Con mucho respeto y cariño para todos, pero con absoluta firmeza y en honor a la verdad, porque hay cuestiones en las que no se puede opinar porque se desconoce la verdad, la cual es objetiva
Es anterior a mí, superior a mí e independiente de mí y de todos los que la conocemos. Así que Roma loquitur, causa finita. Sin embargo, alguien me decía, es que hay que expulsar a los que sigan neceando con que la revocación de mandato hay que hacerla. No, no hay que expulsar a nadie. Sería un acto injusto que demuestra poca nobleza y poca inteligencia. Así que yo estoy dispuesto a continuar discutiendo hasta que entregue el equipo, haciendo pensar a todos mis alumnos en que solo la verdad nos hace libres. Bien. ¿Alguien quiere replicar, preguntar, proponer? Oiga, doctor, Sí. doctor, por favor, ¿podría Leonardo subirlo quiere al hablar. Espérenme. Hay tiempo para todos. Pablo, ¿qué? Que si puede subirlo al chat, por favor. Ya está subido. Lo subió Maru. Gracias. Lo que acabo de leer ya está subido. Pero la grabación también la voy a subir para que todos la entiendan, la escuchen y la reflexionen. A ver, en orden. Yasmín, por favor, luego Miriam y luego Angélica. Yasmín, todo. Sí, gracias, doctor. Bueno, de todo lo que hablamos, yo quiero decir dos situaciones. Me tocó viajar a la Ciudad de México hace una semana porque murió la abuelita de mi esposo. Viajamos el martes pasado y vengo con el corazón roto por dos situaciones. Uno, la Catedral de la Ciudad de México está sitiada. Está sitiada porque está rodeada de chamanes, pusieron un mercado ahí todo feo, todo, digo, qué lindo. A ver, permíteme un momento, Yasmín. Hay demasiado ruido de fondo, voy a silenciar y luego vuelves a encender tu micrófono. A ver, ¿va? Silencio. Sí. Listo, continúa. Gracias, doctor. Sí. Con el corazón roto vengo porque la ciudad, la catedral está sitiada, está rodeada de puros chamanes que te hacen limpias. Está un mercado ahí bien desagradable en el Zócalo hermosísimo que tenemos. Bueno, fue muy, muy triste, muy feo. Caminamos muy rápido por ahí, pero ver chamanes ahí haciendo limpias a toda la gente y la gente prestándose. Yo vi alrededor de la catedral sitiada y yo le veo un significado muy grande. Bueno, ese es uno. La otra, en dos ocasiones me negaron recibir la comunión. ¿Cómo? Sí, porque yo se las pedí en mi lengua. Yo ayer la pedí en la boca y el señor cura obedeció. Bueno, estuvimos en la iglesia cercana al barrio donde vive mi suegra, que es por Panamericana, no me acuerdo cómo se llama la iglesita. Las dos primeras veces que fui, la ministra de la Eucaristía, extraordinaria de la Eucaristía, me la dio en la boca. No me la quería dar, pero yo se la pedí y me la dio. Bueno, después fuimos al Tillo, que fue una misa hermosísima, hermosísima. Fue una experiencia muy linda, y recibí la comunión en la lengua. El domingo por la noche, que era la misa del novenario de la abuelita de mi esposo, ya una ministra de la Eucaristía, extraordinaria de la Eucaristía, yo se la pedí en la boca y me dijo, no, ponga la mano. Y yo nada más pues reuní mis manos y le dije, yo ya tengo a Jesús en mi corazón, y me fui. Pero ya el lunes, que fue el último día que estuvimos en la Ciudad de México, me acerqué a recibir la comunión con el sacerdote, el párroco, y él me habló más fuerte. Yo me acerco, me quito el cubrebocas y le digo en mi boca, y me dice, ponga la mano. Pero bien fuerte. Y yo volteé y lo vi y nuevamente le señalé mi boca y me dijo que ponga la mano. Entonces ya nuevamente, pues ya le di
gracias y dije, Señor, estás en mi corazón. Y me fui a sentar y algunas personas me dijeron, eres rebelde. Le digo, no, ellos no saben lo que tienen en su mano. Claro. No Muy saben. bien. Gracias, Jazz, por tu Pues, testimonio. ¿puedo hacer una? A ver, ¿puedo espérame hacer una- tantito. Espérame tantito, ¿Puedo? Luli. Tú sigues Ajá. después de mí. Ahorita Ok. sigo yo haciendo un comentario a varios de los comentarios escritos. Por ejemplo, dice, no despreciéis lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno, dice María Varela. Pues sí, quédense con lo bueno, pero no con las mentiras, las fantasías y los trastornos paranoicos. Es muy importante distinguir. Y una de las cosas que a mí me caracterizan profesionalmente, desde mi más remota niñez, gracias a la formación recibida por el formidable entorno cultural en el que crecí, es saber discernir entre mentiras, fantasías, enfermedades mentales y la verdad. Y para eso se requiere formación filosófica, y voy a tener el gusto de desparramar durante todo el año que entra a todos los que quieran. Luego, dice, fue un soldado bajo las órdenes del gobierno, sí, pero no un soldado mexicano. Fue un obrero comunista terrorista español. ¿Sí? El Cristo, dice Roselena, mide 1,65 metros y pesa 35 kilos. Gracias por el dato, valiosísimo. Excelente. Hay un video en YouTube que explica todos los estudios hechos en la imagen de la Virgen, los veremos. Salinas de Gortari le regresó la personalidad jurídica a la iglesia. Los sacerdotes ya pueden votar. ¿Algún abogado que me lo aclare? Y no lo creo. Sí, ya pueden votar, ya son mexicanos. Bueno, pues si así fue, andaba yo sin conocer esta noticia. Menos mal, pero de todas maneras conozco muchísimos que no se atreven a hablar claro. ¿O ustedes conocen algún cura, algún párroco que se atreva a dar directrices claras contra el aborto, la ideología de género, la maldad del gobierno y los abusos del gobierno? ¿Verdad que no? No. No hay. Ni sacerdotes, ni párrocos, ni obispos, ni cardenales, ni el señor obispo primado de México habla con la claridad que se debe hablar. El padre Espinosa de los Monteros. El padre Espinosa de los Monteros habla de eso con mucha claridad. Así es. Bueno, es un garbanzo de a libra y mis respetos si lo conozco. Aquí hay un sacerdote Álvarez Castillo que también habla así. Y el padre Carlos Spán también, ¿no? Llevamos dos. Pero yo estoy hablando de los comandantes de México en el aspecto espiritual, que son 10,000. A ver, estamos hablando, reconocemos ahorita a 2 de 10,000. Hacen falta 9,900. Que sean Mi párroco excepciones. José Manuel. Mi párroco José Manuel Suazo. Felicidades, muy bien. Un Padre comentario Bautista, aquí que muy son las valioso que artes. dice que en la ciudad donde nació León Toral hay un parque que le pusieron Álvaro Obregón. ¿Cómo ven? Y comenta el autor de este mensaje, la maldad de la masonería, ¿no? Aquí en Arizona, el padre José, no recuerdo el apellido, pero está de Inmaculada Concepción y es peruano. Y ha hablado hasta del gran reseteo. A ver, no hay gran reseteo, por Dios. ¿De dónde sacan eso? No entiendo. ¿De dónde sacan que habrá un gran reseteo? Esas son de las cosas inadmisibles racionalmente, filosóficamente, históricamente. Es una mala interpretación del Apocalipsis. Es una forma de deformar la verdad. Si hay un gran reseteo inminente con fecha y que está a punto de suceder, es contrabíblico.
Es contra el sentido común. Además, a la élite no le conviene ningún gran reseteo. ¿De dónde van a sacar su poder, su dinero, sus armas, su influencia sobre la gente? No es posible ningún gran reseteo. Bueno, el gran reseteo está, lo dice abiertamente. A ver, no, Alejandro, no, por favor, no. No en el sentido que la gente lo cree. No hay tal fantasía como el gran reseteo. Por favor, entiende el mensaje. No hay un fenómeno que vaya a ocurrir de forma inminente que pueda llamarse gran reseteo. No. No hay. Es contra la razón, contra la inteligencia, contra el evangelio, simplemente contra la razón lógica. Pueden pasar 1000 años y el anticristo no llega. Pueden pasar 10,000. Se pueden conquistar otros planetas, colonizarse. La vida humana puede continuar indefinidamente sin que Cristo regrese. No estemos como los cristianos del siglo I pensando que está a la vuelta de la esquina, sin descartar la posibilidad de que pudiera ocurrir, para lo cual siempre he dicho, la única respuesta racional es vivir en gracia de forma permanente. Y no temáis. Y no nos traguemos cuentos chinos, por favor. ¿Cuántas veces han dicho y va a suceder, y va a suceder, y va a suceder? Y Jaime Duarte juró que en noviembre la Ciudad de México será destruida. Y aquí estamos. Y ahí viene el 8 de diciembre, de otra fecha límite para los cuentistas. Y el 8 de diciembre en la noche los vamos a saludar vivos y coleando. Y sin que haya habido ni un temblorcito de 3 grados. Porque nadie puede predecir eso. Perdón, es que el gran reseteo que yo conozco no es el del tema religioso, es en el tema del foro de Davos. No, por favor. Esas son otras malas interpretaciones. El foro de Davos va a seguir aprisionando toda la riqueza de la tierra y haciéndola crecer a su favor por tiempo indefinido hasta que alguien se les atraviese. Sí, ya sea el mismo Jesucristo o algún otro poderoso como pudiera ser el mismo Vladimir Putin o el mismo Donald Trump si regresa al poder, como es probable, o hasta el brasileño que tachan de loco. ¿Están de acuerdo? O sea, no estamos solos, Alejandro. Hay fuerzas muy poderosas que se oponen a la maldad. No, nomás lo que ellos dicen abiertamente. Yo busco y los envío si lo encuentro. Si no, no, bueno, pero es que no es así, no es así. No temáis. No va a pasar nada que no podamos Doctor, resolver. ¿me permite agregar algo? Alejandra, es que a lo mejor es que hay mucha confusión sobre el gran reseteo. Claro. ¿Sí? En una reunión de los presidentes, y yo se lo puedo decir porque yo escuché al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, decir que se tenía que utilizar la pandemia, y eso es real, está el video, que él dice, se tiene que usar la pandemia para empezar el gran reseteo, y yo me imagino que es Alejandro a lo que se refiere. Él lo dijo, ya hay varios presidentes y primer ministros. El hecho de que 3 presidentes lo digan no quiere decir que va a suceder. No, pero me refiero a que quiere como reiniciar algo. También en la página de, no sé qué, creo que de la ONU, también están hablando de eso. En la ONU no hay unanimidad, en la ONU no hay unanimidad. Sí, no. Lo que me refiero es que mucha gente ha utilizado eso que han dicho algunos primer ministros, presidentes, todo eso en el mundo, y lo han distorsionado para hablar de ese gran reseteo espiritual, que lo están mezclando. Es que, a ver, un gran reseteo espiritual, por el amor de Dios. ¿Y qué tal si es exactamente al revés? Hay otros que dicen que va a haber una iluminación de las conciencias de pronto. Y también dan fechas. Lo único, miren, es como cuando me preguntan sobre los extraterrestres. ¿Cuál es la única respuesta correcta, racional, filosóficamente hablando, teológicamente hablando? La existencia de los extraterrestres no se puede negar de manera absoluta y fehaciente.
Y tampoco se puede afirmar de manera absoluta y fehaciente. Entonces, la proximidad del gran reseteo ni se puede afirmar de manera absoluta y fehaciente y tampoco se puede negar. ¿Cuál es entonces la única actitud racional que quiero transmitir? No temáis, calma, vivamos en gracia, practiquemos la alegría, la caridad, aprendamos, formémonos, estudiemos, transmitamos el evangelio, denunciemos la maldad, pero dejémonos de tremendismos. Es salud mental para todos. Olvídense de las tenebras de los poderosos y no poderosos, y de los ignorantes y de los sabios. El que vive en gracia no tiene nada que temer. Nada que temer. Que Cristo reine y triunfe en tu corazón y duerme a pata suelta. Y cada día vívelo, como dice San Juan Bosco. Cuando le pregunta a San Juan Bosco a Santo Domingo Sabio, que tenía 5 o 6 años, oye niño, ¿qué harías si te dijeran que hoy vas a morir? Y Santo Domingo contestó, seguir jugando. Así, seguir jugando. Pues sigamos jugando, Alejandro. Y todos, sigamos jugando. El gran juego de la vida, la predicación del evangelio y la denuncia de la maldad. Pero dejémonos de preocupaciones que no están en nuestro alcance, ni empujar ni detener. Si va a caer, hoy vi cómo los gringos anunciaron que la acaban de lanzar un paquete de 40 satélites cargados con armas atómicas y neutrónicas para neutralizar o desviar un posible asteroide que posiblemente pueda chocar contra la Tierra. Y ya en Estados Unidos hay cientos de miles de ciudadanos que están formando un club de Unidos contra el Asteroide. Háganme favor. ¿Sí? Como si 40 o 100 o 5,000 millones de habitantes pudieran detener mentalmente el asteroide. Carajo, déjenle que se estrelle si es que se va a estrellar. Vivan en gracia y a pata suelta y hagan su tarea cada día. Espero estarme explicando de manera que todos puedan entender. A ver, el gran terremoto predicho por Jaime Duarte, el gran reseteo platicado por los primeros ministros y presidentes, la noche de la oscuridad, todo lo que gusten, el Señor Jesucristo a la vuelta de la esquina en el año 100. Ya basta de miedo. Vivamos con alegría, con entusiasmo, con caridad, con amor. Enfoquémonos a hacer el bien y dejemos las catástrofes a la voluntad de Dios. ¿No les parece lo más cuerdo? Gracias por sus aplausos. Sí. Claro que sí. Coincido con usted. Pues gracias a todos. Por ahí Oye, hay pero una tenemos mano que se todavía está la manita levantando. de Miriam, que no quiero dejar de escuchar. A Miriam. Hace mucho tiempo el Angélica. señor Leonardo quiere hablar. Leonardo quiere Hace hablar. Leonardo, a ver, tiempo. adelante, Leonardo. Parece Nada que no más, se nada ve más mi veo tu mano. cachucha, ¿eh? ¿Perdón? Nada más veo tu cachucha. Una Ah, mano. bueno. Ahora Ahora van a veo ver tu calva. mi no pelo. Es Tu que- no pelo. A ver, baja la cámara para verte todo. Ah, bueno. Ahí Ahí estás voy. mejor, ahí estás Ahí mejor. así. Sí, bueno, yo tenía dos aspectos, pero uno ya quedó resuelto. Magnífico. Aunque todavía tengo cierta duda. O sea, de la cuestión de León Toral, decían que había habido otros que dispararon, pero lo que tú me dijiste ahora, de que le descargaron toda la carga que tenía en su pistola, pues eso hace más claro de que no necesitó ayuda para que quedara bien No. muertecito. Imagínate un revólver de 9 tiros. Sí, no, pues eso me quedó claro, ¿no? Pero sí había oído lo de cállese, señor, cállese, ¿verdad? Pero entonces,
me inclino más a lo que tú dices. Gracias. Ahora, la otra cosa es de que hay un profesor universitario que no sé si lo conoces, es Traslocheros. No, no lo conozco. Él nos dio una plática en una ocasión acá en Tlalnepantla, nos dio una plática y habló de los católicos vergonzantes y nos decía que deberíamos de conocer pues bien nuestra fe para que no nos tragáramos las mentiras y que tuviéramos el valor de decir que somos católicos. Y así como le pasa a él, o sea, él es universitario, está en un medio que es adverso, pero lo respetan porque todo lo fundamenta muy bien. Entonces, creo que es lo que debe hacer. Y él precisamente también hablaba de lo que es el laicismo y lo que es la laicidad. Entonces, ahí me quedó claro esos dos términos. Entonces, queda claro pues que la laicidad es lo correcto, ¿verdad? Correcto. Y no podemos Pero decir... el término completo es sana laicidad. Sí, sana laicidad. Sana laicidad. Sí, porque podría haber una laicidad, pero no sana, entonces claro. Más vale que sea sana laicidad. Y otra cosa importante, o sea, el énfasis en la filosofía es muy importante. Quiero decirte que yo di 30 años clase en el CCH, ya te has de imaginar el ambiente. No, bueno. Se congeló tu palabra. A ver, antes, mientras recuperas la voz, Miriam, por favor, abre tu micrófono y dinos. Nos queda muy poquito tiempo, el alto mando ya me está jalando las orejas, porque ahora sí... Sí, doctor, gracias. Sí, Miriam. Espérame, Leonardo, espérame. Miriam, te escucho. Nomás quería hacerle una consulta con respecto a que como yo soy maestra de artes, nos pidieron que si adornáramos los salones por el Día de los Muertos. Y yo como me he informado por las capacitaciones que ha dado Jaime Duarte sobre el Día de Muertos, que no es conveniente para los católicos, pues, o sea, yo adorné 4 salones porque me lo pidió la subdirectora, pero yo no me sentía cómoda adornando para esa festividad. No sé qué me recomendaría decir. Muy fácil, para Miriam. Lo que hicimos en casa. Disfrazar a nuestros niños de angelitos, de santos, porque estamos celebrando la fiesta de todos santos y de fieles difuntos. Se vale adornar con motivos católicos, referentes a todos santos y a fieles difuntos. Que gozan de la ¿En el salón de clases también? Claro, por supuesto. Hay que ambientar el catolicismo, descaradamente, cínicamente. ¿Ok? ¿Te queda claro? Ok. Bien. Angélica Ocampo, por favor. Juan Bosco, por favor, ya nomás me faltaba decir algo y me pararon. A ver, no, nadie te paró, se congeló tu imagen, pero dilo. Bueno, lo que yo quería decir es que lo que mencionas de la filosofía, yo di clases de química, bueno, era física y química, y yo arrancaba para que entendieran bien lo que es la ciencia. Yo me acordaba de lo que me enseñaron en la preparatoria, en la clase de lógica. Hubo una introducción a la filosofía y luego lo que vimos fue lógica de las ciencias. Y pues es la base pues para cualquier trabajo científico. Entonces, desde allí yo les hablaba de los 3 tipos de verdad que hay, ¿verdad? La ontológica, la lógica y la moral. Entonces, con eso nos poníamos muy en consonancia para todo lo que veíamos del curso. Excelente, y eso me... Entonces, muy bien. Una semillita que les dejé. Muy bien, felicidades. Nos vamos con Angélica Ocampo, con JP y Oliva, rapidísimo porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué pasa, Angélica? No puedo encender el micrófono. Ya te escucho.
Ya lo cerraste, ya lo abriste. ¿Ya está Ahí abierto? ¿Me escucha? Ahí está abierto tu micrófono. Solamente decirle algo, que están hablando sobre la revocación del mandato de AMLO. Sí. Maestro, no sé si está enterado que ahorita ya están haciendo no encuesta prácticamente, sino que están haciendo que la gente firme, donde están pidiendo que ya AMLO se quede. Claro, sí, la Ya lo están haciendo. reiteración, la renovación. Están trabajando para su perpetuación. Ajá, sí, ya andan, por ejemplo, aquí en Catemaco. Hay fotos en todos los diarios con esa tremenda barbaridad. Sí, en Catemaco andan personas de casa en casa, en comercios, y supuestamente es por parte del INE. Bien. Ok, Angélica, gracias por tu aportación. Es bien importante que todos lo sepan. JP, ¿qué nos quieres decir? Nada más, maestro. Gracias, Angélica. Buenas noches, ¿sí me escucha? JP. Sí, para preguntarle sobre qué evidencia tiene sobre Gilberto Lozano. Yo tengo evidencia física. Yo tengo evidencia física. Una discusión de varias horas con él, exigiéndome que me desdiga públicamente de ser católico para ser readmitido en Frena. Pero él es masón. ¿Usted cómo? O sea, yo ¿Por sí qué? le creo... Porque eso solo lo piden los masones. Ok. Solo lo piden los masones. Ni los protestantes lo piden. No Ni sé si los usted ateos por- lo piden. A ver, No sé si ningún usted- sujeto fuera de la masonería exige que uno renuncie a la declamación pública de su fe católica. Es una de las cosas que exige la masonería a sus miembros. Lo sé como historiador y te podría dar una conferencia de 2 horas al tema. No, yo sí le creo, le creo, solamente le pedí la evidencia para comentárselo. Por ejemplo, no sé si usted conozca a Héctor Rosales, un intelectual. Ahí lo tienes, ahí tienes la evidencia. Es una exigencia del masón al católico que para participar en ciertos movimientos de espíritu masónico se renuncia a la declaración del catolicismo. Muy bien. Se lo pidió a Mario Gallardo, me lo pidió a mí, se lo pidió a otras muchas personas cuyo nombre en estos momentos no tengo en la punta de la lengua, pero con eso, más que suficiente para estar seguro de lo que estoy afirmando. Sería prudente hacérselo saber a Raúl Tortelero, ¿no? Porque lo acaba de entrevistar hace poco. Lo quieren hacer, es un movimiento que trae a Bascano en España. Bueno. A lo mejor. Y otra, nomás para finalizar, no sé si usted conozca al arzobispo Vigano. Ah, cómo no, un obispo un poco bravo y en algunas cosas exagera, pero generalmente tiene razón. Acaba de dar un mensaje muy contundente, ahí deje el link, y muy prudente, ¿no? Sin entrar en fatalismos. Convoca un foro lo más pronto posible para exponer, ¿no? Muy valiosas sus discursos y sus aseveraciones. Muy bien. Gracias, JP. Y terminamos con Oliva. Rapidísimo, Oliva. Sí, solamente, por ahí profesor. alguien quería hablar y que no le he dado la palabra. Creo que es Luli o alguien a quien descalifiqué. Sí, doctor. A mí me dijo que después usted, pero estoy esperando que... Adelante, Luli, por favor, y después Oliva. Discúlpame. Tienes si razón. quiere primero Oliva y después yo el último. No, bueno. siga, compañera. Bueno, gracias. Es que yo voy a decir muchas cosas y van a ser polémicas. Bueno, la primera, así rapidito, no es polémica, les va a gustar, entre comillas. Es que hace algunos años yo vi una película de Los Cristeros totalmente distorsionada y me torcí. La película la vi en YouTube. Era de la época del gobierno del Pelochas, no Gortari, sino el otro que tuvimos, López Portillo. Entonces, habían comentarios... Jolopo, no el Pelochas. Sí, de Jolopo. Habían comentarios bien horribles porque estaba totalmente tergiversada al grado de que a los cristeros los ponían
agarrando a los pobrecitos soldados de entonces y haciéndoles la tortura que le hicieron a San Joselito Sánchez del Río, de hacerlos caminar descalzos, o sea, todo al revés, y luego que los ponían, que los padres los obligaban a ir a la lucha que ellos no querían. Bueno. Y, o sea, todo al revés. Entonces yo aporté ahí, aunque como la película no era reciente, no tuve respuestas, pero me dio gusto que sí vi muchos comentarios en el mismo tenor que el mío, de que decían, mi abuelito, mi tío, fulanito fue cristero y tas, y era lo que yo decía, o sea, la gente del pueblo dice lo contrario. Los únicos que dicen esto son los del gobierno. Bueno, ese sí les iba a gustar. Otro, híjole, con todo el respeto, Yasmín, una pregunta. Tú dijiste ahorita que te negaron la comunión, pero por lo que tú narras, yo más bien diría que tú te negaste a recibir la comunión. No, y déjame que les... Luli, perdón. Ajá. Perdón, pero no. Es una irreverencia recibir la comunión en la mano. Déjeme que le platique. Yo hace muchos años, antes de la pandemia, en una reunión de catequistas, tuvimos una hora santa y todo muy bonito, y el padre nos dio la comunión y nos la dio en la mano, y yo me negaba y me negaba y me negaba, y sabe que yo sentí en ese momento que yo estaba despreciando el cuerpo de Cristo. Entonces la recibí y fui me arrodillé ante el Santísimo a pedir perdón, y hasta ahí quedó esa experiencia en esa ocasión. Pero ahorita les voy a compartir en el chat para que vean, no es mi opinión, es la información de un sacerdote. ¿De quién? Del mismo que acabamos de decir, que sí habla en contra del aborto, sí habla en contra de la ideología de género, habla en contra de todo eso. El padre de los... ¿cómo se llama? No, pero no es él, es el de evangelización activa. Uno que me encanta porque es bien norteñote más que yo. El padre Caro. Ándele, él. Les voy a compartir primero los videos que sí les van a gustar. Luli, y pero después, compártelo con mucho gusto. Ajá. Yo estoy abierto, como se lo dije a alguien en el grupo al mediodía. Fíjense, voy a terminar la sesión con un dicho de dos paganos que aplica a nuestro grupo. Decía Voltaire, el gran perseguidor de la iglesia antes de su conversión final. Y decía don Miguel Unamuno, un filósofo español comunista. Decían, disiento de ti, Luli, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Gracias. Y en su chat pero personal. Escucha lo que te dije, escúchalo y asimílalo. Sí, yo sí entiendo. Todo. O sea, usted es disiente y admite que yo disienta. Claro, totalmente y respeto, claro, sí. Doy mi vida por defender tu derecho a disentir y por eso el diálogo puede continuar. Sí, de sí, manera entonces. Inteligente. Ajá. Y finalmente un tema tan controversial como ese, yo digo sinceramente y con conocimiento de causa teológica, que quede en la conciencia de cada quien. Sí, yo por eso lo voy a compartir, no es mi opinión, sino lo que el padre dice, porque me pareció muy interesante. Pero bueno. En cambio, mi obispo de Tlalnepantla se enfurece cuando los sacerdotes dan la comunión en la mano. Ajá, sí. El obispo de Tlalnepantla. Y por cierto, de este domingo nada menos, en la misa, una ancianita pidió la comunión en la boca y se la dieron. Pero yo vi algo que me gustó mucho. A ustedes a lo mejor no les va a gustar, pero a mí me gustó mucho. Se la dieron en la boca y de inmediato, no era el sacerdote, era el... Diácono. De la comunión. El ministro de la El ministro de la comunión. Extraordinario. El ministro extraordinario de la comunión hizo lo siguiente, discretamente sus deditos los limpió en el corporal. ¿Por qué? Porque contrario a lo que mucha gente que he visto pretenden ser, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero se sienten héroes, se sienten mártires al decir yo la recibo en la boca aunque me enferme y me muera. Es que ese no es el problema. El problema es que quien la recibe en la boca, si es un portador asintomático, está contagiando a todos los que vienen detrás de él. ¿Pero cómo crees? Es científicamente imposible. Como médico se lo digo, eso es un hecho. Propongo una cosa. Vamos a terminar muy cordial y cariñosamente la sesión por el día de hoy. Ya siento
Sí, faltó Siento Oliva, faltó Oliva, Siento te decía Oliva que hablaras tú. Espérame. Bueno, que termine Oliva, siento taquicardia porque no estoy todavía del todo bien, me está subiendo la temperatura, no me quiero volver a enfermar. Dejamos las espadas en alto, pero que no sean espadas de muerte con doble filo como las romanas, sino floretes de asalto en salón. La mía Para que no el es diálogo espada, continúe. doctor. La mía no es espada. Esa, como médico, esa es la causa Bueno, es la médica. espada de la verdad, pero yo estoy en el lado contrario. Sí, yo sé, todos ustedes, menos yo. Yo sabía que se me iban a ir a la yugular. Yo ¿Y no sabía... será que vas por el periférico en sentido contrario? No, doctor. O sea, Piénsalo. mi formación es médica, no Bueno, es de yo ahora. tengo formación científica también y sé Sí, que sí. el virus no se transmite así. No se puede Usted, comparar. o sea, si tú vas y recibes la comunión en la boca, no estás transmitiendo nada, estás recibiendo algo de la Sí. mano del sacerdote. Se contamina la mano del sacerdote, pero bueno. ¿Con ok. qué se contamina si me pone la hostia en la lengua? ¿Cómo está la contaminación? Eso es magia. No es magia, se llama respiración. Bueno, entonces te pido por favor que nos expliques científicamente, de manera creíble, el mecanismo mediante el cual una persona que recibe la hostia en la lengua contamina al sacerdote. A ver, demuéstralo por favor. Te lo suplico que lo hagas en la próxima sesión. Voy a buscar documentos. Sí, La exactamente. saliva no sale de la boca del comulgante. Y las gotitas de flush, haga de cuenta, igual que ¿cuáles cuando hablamos. gotitas de qué? De flush. Es por la respiración. Ah, y en Sí, la sí, mano no hay exacto. nada. El sujeto que Exactamente. va a recibir la comunión en la mano, ¿tiene las manos asépticas? No, Se es la puso respiración. gel para Para eso nos colocar, dan por gel. favor. No. En mi Para eso nos dan iglesia, en gel. la Cruz de Santa Cruz de Interroma, ¿sí? Nadie va a comulgar con gel en la mano. Hay multitudes que comulgan sin haberse puesto gel. Aquí sí nos dan gel antes de pasar a comulgar. A Bueno, todos. está bien. Sí. Yo también En lo todos los hago, templos de... pero hay muchísimas personas que no lo hacen y la Sí. iglesia está cada día más llena. Sí, Nadie de yo los que nos conocemos, que somos cientos, nadie se ha enfermado de COVID. nunca. En todas las iglesias que yo he ido y que he comulgado recibiéndolo en la lengua, no ha habido ningún problema. Ni lo va a ver. Pero yo estoy abierto, como siempre, vuelvo a citar a Voltaire, disiento de ti, pero doy mi vida por defender tu derecho a disentir. Entonces, explícanos, porque no entiendo, ¿eh? No entiendo. Con la información científica desde niño, no entiendo ese razonamiento. Yo tampoco. Es falta de fe total. No, yo no diría falta de fe porque sería un juicio temerario. Se llama una cuestión de salud Decir que pública. Luli tiene falta de fe, no lo creo. No, Yo creo que tampoco. Luli es una persona de mucha fe y de muy buena fe, pero ahora sí al médico le pido que nos demuestre lo que está diciendo. Acabo de ver un comentario y déjeme que diga, hay dos comentarios, tus jefes son criminales asesinos, discúlpenme. No. ¿Quién puso criminales asesinos? No, bueno. Eso escribió. No acepto un comentario tan agresivo de ninguna manera. Déjenme que les diga, No es correcto ni es cristiano. En casi todos los grupos que he estado y me he salido de Telegram, donde están, pero que si vueltos locos con que esto es un engaño y todo eso, me duele que dicen, los sicarios de bata blanca, híjole, sí cala. ¿Y sabe por qué? Yo ahorita no estoy ejerciendo por lo del cáncer que tuve, ¿sí? Pero mis compañeros, me mantengo en chat con todos ellos y han habido etapas en las que han estado muriendo. En la ciudad en la que vivo es de menos de 1 millón de habitantes. En la ciudad, los médicos estuvieron muriendo de 2, 3 diarios no a dudo 4 de lo que estás por diciendo, semana, ¿sí? No dudo de lo que estás diciendo. Pero una tesis tan asombrosa como lo que acabas de lanzar necesita una explicación racional científica, sujeta de no es mía, doctor. No, espérame. Te damos la oportunidad de que lo hagas.
No hoy porque el tiempo es demasiado tarde, muchas personas del grupo ya se han retirado, más de 25. Vamos a respetar el tiempo de los demás y también mi tiempo, y dejamos la cuestión sin resolver hasta mejor momento. ¿Te parece? Correcto. Nos vemos el miércoles, pero prepara tu defensa porque yo voy a preparar la mía. Sí. Yo nada más voy a compartir. Basándome en médicos de alto nivel. Yo nada más voy a compartir la información que encuentre y se las paso de todos los temas que dije. No voy a compartir no información que encuentre, información que ya tengo de personas dedicadas a la ciencia. En fin. Bueno, terminamos con nuestra amiga Oliva. Adelante, Oliva, y cerramos la sesión. Solamente para dar gracias a Dios por su mejora y esperamos que nuestras oraciones sigan siendo efecto para mejorar su salud, profesor. Y el reseteo que necesitamos hacer es el nosotros mismos con sus enseñanzas. Creo que ya se fue. Oliva, muchísimas gracias. El reseteo es ir a confesarse hasta de los pecados veniales y de todos los pecados de toda la vida. Ese es el único reseteo válido. Y eso es en honor a nuestra fe, a nuestra religión, que necesitamos nosotros mismos, no para convencer a nadie, sino realmente ser congruentes. Para dar ejemplo, dar testimonio y denunciar el mal. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas Buenas noches. Y ojo, la próxima cita no es tema repetido, es el miércoles a las 9 con tema nuevo. Temas nuevos, y espero que nuestra querida amiga Luli prepare la defensa de su tesis, como yo prepararé la defensa de la mía. Luli, está bien contigo. Con todo respeto, Vamos, Luli. nunca dejemos de dialogar. Besitos, Nunca Luli. dejemos de dialogar. Ya no lo están pelando. Sí, cómo no. Ya valor del llegó. cristiano Saludos es a la señora mantener Patti. su caridad Gracias. en todo. Como dice San Francisco, en todo caridad, sobre todo cuando hay duda. Bien, muy buenas Amén. noches, los quiero muchísimo. Buenas Nos noches, vemos el profesor. miércoles. Buenas noches, Buenas noches. profesor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bye.